Pues muy buenas tardes, mi nombre es Iris Flores y les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que llevamos a cabo los días viernes en el marco del Viernes de Cultura aquí en la Facultad de Ciencias. Este espacio, recuerden, se lleva a cabo todos los viernes a la 1 y a las 5 de la tarde, en el cual podrán conocer de diferentes actividades, conocer diferentes propuestas de lectura, danza, en fin, hay una infinidad de actividades que, bueno, aquí los estamos compartiendo. Y pues en esta ocasión tenemos la oportunidad nuevamente de llevar a cabo este ciclo que estamos coordinando junto con el Fondo de Cultura Económica, la Facultad de Ciencias para Todos, el cual pues a los que no lo conozcan los invitamos a que conozcan más sobre esta colección que bueno tiene más de 30 años y que hoy día nos damos la oportunidad de presentar un libro que pues ya andamos en el 200 y fracción, y lo digo así porque ahorita les vamos a dar un poquito de detalle, porque acuérdense que en estos ciclos estamos regalando libros justamente del fondo. Así es que pues damos pie a iniciar y doy la más cordial bienvenida a Heriberto Sánchez, que es su gerente del Fondo de Cultura Económica, Susana Paz, que es reportera y editora y divulgadora de la ciencia de esta facultad de la Secretaría de Difusión y Comunicación, y al doctor Héctor Arita, investigador del Instituto de Investigaciones y Ecosistemas de Sustentabilidad en la UNAM Morelia. Así que les doy la más cordial bienvenida a esta presentación del libro que se llama Crónicas de la Extinción, la vida y la muerte de las especies animales. Y pues vamos a ir platicando. Susana tiene una dinámica muy interesante sobre cómo presentar esto, al igual que Heriberto. Y les platico un poquito de Susana. Susana estudió la maestría y la licenciatura en comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ella tiene más de 15 años de experiencia en periodismo y en el ámbito editorial, tanto en medios impresos como electrónicos. Fue editora de la agencia informativa CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y actualmente pues es responsable del área de divulgación científica en la facultad. Así que bueno, tenemos muchas aristas para platicar con Susi de este tema. Y bueno, Heriberto, pues ojalá tú nos puedas platicar del doctor Héctor Arita. Hola Iris, hola, ¿qué tal a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta presentación conjunta, como ya dijo Iris, entre la Facultad de Ciencias y el Fondo de Cultura Económica? Ya es la cuarta presentación que tenemos, después de un libro sobre matemáticas de Pablo Amster, de lecciones de física de Feynman, un libro, digamos, básicamente de física, y también un libro de biología de Richard Conniff que se llamaba Cazadores de Especies, y donde también nos acompañó el doctor Arita. Y como nos quedamos picados con el tema de las especies, la biodiversidad y, digamos, toda esta explosión de vida que hay en el planeta, pues quisimos también volver a invitar al doctor Héctor Arita a ahora presentar su propio libro que tiene en la colección La Ciencia para Todos, el cual pues fue además el ganador del premio de divulgación científica Ruy Pérez Tamayo. Como ya decía Iris, Héctor es biólogo por la UNAM y doctor en ecología por la Universidad de Florida, y por más de 25 años ha sido investigador de esta universidad, en donde imparte cursos de ecología, biología de la conservación, modelos matemáticos y fotografía científica. En 2016 fue el ganador, como ya les decía, del tercer premio de divulgación científica Ruy Pérez Tamayo por este libro que presentamos ahora, Crónicas de la Extinción. Y bueno, pues muchas gracias a Susana también, que va aquí a hacer la contraparte del doctor Arita para hablar del libro, y les doy la bienvenida también tanto a Susana como a Héctor. Muchas gracias, Heriberto. Gracias, Heriberto. Pues muchas gracias, Iris, Heriberto. Estamos muy contentos aquí en Facultad de Ciencias por esta colaboración tan importante que tenemos con el Fondo de Cultura Económica a través de Heriberto, para dar a conocer estos libros de divulgación de la ciencia que conforman, ya lo dijeron, ya lo dijo Iris, una de las colecciones pues más importantes, no solo de nuestro país, sino a nivel internacional también. La Ciencia para Todos, que ya hablamos hace rato, va a llegar casi a los 300 títulos, bueno, va en 250 y tantos por ahí, ¿verdad, Heriberto? 252. Sí. 252, pero de verdad es una de las series y de las colecciones más importantes y que tiene una diversidad de todas las disciplinas científicas, no solamente se enfoca en una, sino que da espacio
a todo el trabajo que se hace en materia de ciencia, tanto de investigadores mexicanos como también extranjeros. Entonces es un gusto, de verdad. Doy la bienvenida a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a los que se están conectando. Les damos la bienvenida. Y les recordamos también, como ya lo decían Heriberto e Iris, que va a haber una rifa de libros para todos aquellos interesados. Quédense para la conversación porque vamos a tener libros. Entonces, se van a hacer una serie de preguntas, que es la dinámica que se ha estado llevando a cabo. Y los 3 que contesten primero pues, se van a llevar estos libros. Entonces, no se pierdan toda la charla. Y también está abierto el espacio para hacia el final de esta conversación que vamos a tener con el doctor Héctor Arita, pues para una serie de preguntas que ustedes tengan, vamos a abrir el espacio para todo lo que le quieran preguntar al doctor, pues adelante, estamos aquí. Y bueno, abriendo un poco sobre el libro que nos ocupa hoy, Crónicas de la Extinción, pues recordarles, ya también lo mencionaron, fue ganador del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo en el 2016 y es el número 244 de la colección. Entonces, para que lo identifiquen bien, número 244. Y bueno, este premio que también se le otorga a esta obra, pues nos va dando pauta y nos da un poco de señales para saber que se trata de un libro que contiene una recreación histórica a través de una narrativa que entrevera conocimiento científico, referencias literarias, de poesía, de pintura, de cinematografía, y que nos va llevando a conocer las extinciones de diversas especies que han dejado de existir desde hace millones de años. Y también hay un capítulo muy interesante sobre los ancestros del ser humano en esta diáspora que hacen desde África, que es un relato muy impresionante, como la mayor parte de los relatos que componen esta obra. Y más allá de eso, como un comentario, digamos, de manera general, pues nos sitúa al final como un punto referencial del ser humano, nos sitúan en el lugar que ocupamos en la historia de la Tierra. Para todos los que lo han leído o para todos aquellos que estén interesados en el tema de extinciones, hablar de este tema, y ya el doctor nos va a comentar sobre esto, es hablar de un proceso inexorable, un proceso que va a tocar a todo ser viviente en esta tierra, y eso es lo que en esencia nos transmite este libro. Da datos muy impresionantes, como por ejemplo que el 99.9% de las especies que han existido pues ya están extintas, ya no las conocimos, solamente el 1.1% es el que estamos ahorita tratando de conocer, ¿no? Y de ese pues ya van desapareciendo progresivamente. Hasta llegar, bueno, a los últimos capítulos también se ocupan de cómo se enfrentan las extinciones modernas, ¿no? Todas estas alternativas desde la ciencia para tratar, en algunos casos, de revertir esta extinción y todo lo que se está trabajando en los últimos años. Partiendo de todo esto, doctor, me gustaría preguntarle primero, antes que nada, ¿cómo fue o cuál fue el punto de partida en su carrera para dedicarse a la divulgación científica? ¿Y cómo surgió ese interés y la idea de abordar el tema de las extinciones en una obra de esta magnitud y de este formato como lo hizo? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo me inicié en la divulgación? Pues esto es prácticamente desde que entré a la carrera de biólogo en la Facultad de Ciencias hace ya mucho tiempo. Esto fue en 1970. Soy generación 79 de la Facultad de Ciencias. Cuando uno está en la carrera, en la licenciatura, pues se abre un espectro muy amplio de posibles ocupaciones que puede hacer uno como profesionista en la biología. Pues en esos tiempos, pues como todos los jóvenes, yo tenía muchas dudas respecto a qué línea dirigirme. Si dedicarme a la investigación o dedicarme a la docencia, dedicarme a la divulgación de la ciencia o algunas otras actividades. Y pues por diferentes razones terminé
en una trayectoria más digamos, académica. Hice posgrados y me dediqué pues entré a trabajar a la propia universidad como investigador, pero prácticamente desde el segundo semestre de la carrera siempre tuve el gusanito de escribir artículos de divulgación. Había en los años 80, bueno, sigue existiendo, pero ya en reencarnaciones, había una revista que se llamaba Chispa, que era o sea, en la versión original, era impresa, dirigida sobre todo a niños. Entonces, tuve la oportunidad de contribuir en la revista Chispa, creo que fue en 1981, 82, por allá. Y, y desde entonces he seguido escribiendo artículos de divulgación porque es algo que me gusta mucho, estar en contacto con el público no especialista. Y a lo largo después de los posgrados, no dejé de escribir este tipo de artículos. Siempre me ha gustado, incluso después ya más recientemente en forma de blogs. Tengo ahí una serie de blogs en los que he seguido escribiendo estos artículos. Participé por mucho tiempo en la revista de la Facultad de Ciencias, en la revista Ciencias. Y bueno, pues me he dedicado en forma paralela a mi carrera como investigador a las cuestiones de divulgación. Ahora, respecto al tema de las extinciones, pues bueno, es un tema que se presta mucho a este tipo de trabajo de divulgación porque es un tema que es muy atractivo. A mucha gente le interesa el tema de los animales extintos en el tiempo geológico, los dinosaurios, los mamuts, etcétera, etcétera. Y en tiempos históricos, pues las extinciones causadas por el ser humano, el problema de la pérdida de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Es un tema entonces muy atractivo, pero al mismo tiempo, y ese es algo que traté de combinar en el libro, pues es un tema también científico. O sea, no se trata solamente de conocer, de saber sobre los dinosaurios, sobre los mamuts o sobre las especies que están en peligro de extinción, sino la ciencia que hay atrás de la investigación en cuanto a las extinciones y al problema de la pérdida de la biodiversidad. Entonces, de ahí el enfoque en el libro, pues vienen historias, vienen narraciones que buscan ser atractivas, buscan ser entretenidas, pero atrás de esas narraciones, el tema central en esas narraciones es la investigación científica que está asociada con esos temas. Ahora, en particular en la cuestión de la extinción, yo he dado un curso en la facultad y en otros lugares sobre biología de la conservación, y uno de los temas centrales en ese curso pues es precisamente la extinción de las especies. Entonces de ahí viene el material científico, el material para las crónicas. De hecho, el propio nombre del libro pues expresa esta idea de mostrar en forma de narraciones cuestiones que son científicas, tienen su fondo científico, pero que resultan atractivos para el público en general. Entonces, de ahí, esa es una historia muy breve de mi pasión por la divulgación científica y de dónde viene el tema para el libro. Sí, pues es notable en cada capítulo cómo hace una recreación narrativa para los datos, por ejemplo, históricos o del corte de conocimiento científico, cómo no se da o cómo usted no logra dar el dato nada más crudo o duro, sino que hace esta narrativa, esta historia, y entonces creo que ese es uno de los puntos claves que genera toda la obra, ¿no? Este hilo narrativo que se va dando, no con el dato científico como tal, que este es el reto
importante en la escritura de temas de ciencia. Y en este sentido le pregunto precisamente cuál fue el reto para configurar esta obra, para entreverar esto que me menciona sobre el conocimiento científico, sobre la historia, este concepto también que se denota histórico de la concepción de lo que son las extinciones, porque eso se va también dando en el transcurso de la obra, no solamente empezamos, por ejemplo, con el solitario George, ahora que empiecen a leerlo todos los que nos están viendo, y ahí ya se van dando indicios, ¿no? de esto que nos menciona. ¿Cuál fue el principal reto para configurar esto, para abordar y para pues tener también, se nota también esta parte de referencias literarias, poéticas, del cine? ¿Cómo fue este trabajo de estructura y el trabajo sobre todo de investigación? ¿Cómo fue este proceso creativo? Sí, bueno, esa parte de cómo abordar la divulgación, pues es algo que también a lo largo de los años he tenido la oportunidad de platicar con especialistas, con divulgadores, la parte conceptual de cómo hacer la divulgación. Y hay una parte con la que yo concuerdo muchísimo con algunos de mis amigos divulgadores, es que esta parte de narración, de contar una historia, es una de las formas en las que se puede realmente pues llamar la atención del público, y sobre todo una parte que es muy importante, que es no solamente en la divulgación, creo que un componente muy importante tiene que ser no solamente el informar al público, al lector, el lector en este caso, sino encantar. Esa es una palabra que aparece en algunos ensayos teóricos, podemos llamarlos así, sobre divulgación, que pues parecería que no es una palabra técnica adecuada, pero creo que refleja justamente lo que un divulgador debe tratar de buscar. O sea, no solamente el informar, el proporcionar información, el proporcionar datos, sino tiene que encantar, en el sentido de que básicamente tratar de que el público, el lector, no pueda dejar de seguir leyendo, y al mismo tiempo estar adquiriendo información, adquiriendo conceptos. Entonces, creo que algo que se puede poner como para entender más esto es lo siguiente. Pues hay muchos libros de divulgación que son muy buenos, pero que tienen un formato como de libro de texto. Es decir, tienen contenido muy bueno, tienen información actualizada, se presenta la información de manera adecuada, digamos. Algunos de ellos son también fáciles de leer, etcétera, etcétera. Pero yo creo que los textos de divulgación tienen que ir más allá de eso. O sea, no puede ser meramente libros de texto sobre algún tema, sino tienen que ser libros entretenidos, tienen que ser libros que encanten. Nuevamente voy a usar esa palabra. Y una de las vías para lograr ese interés, pues, es contar historias a través de narraciones, y conectar los conceptos científicos que se están tratando de expresar a través de ejemplos en la literatura, en el cine, la poesía incluso, y en otros medios. Hoy en día hablaríamos incluso de cosas que hay disponibles en internet, en redes sociales y en otros medios más actualizados, pero la idea básicamente es la misma, es usar esas técnicas narrativas para presentar ideas científicas. Claro, y sobre todo pues mantener en este encantamiento que menciona, pues se mantiene sobre todo el rigor científico, pero se otorga, se brinda de una manera más amable. En este sentido, y ya acercándonos un poco al tema de la extinción,
y cómo este se vuelve una realidad científica en el que se concibe ya como un proceso natural, que eso se va viendo en los primeros capítulos. ¿Cómo podemos entender este concepto de extinción, doctor? Y hay una diferenciación importante que también se hace aquí en el libro sobre las extinciones naturales y las extinciones que ya son estrechamente relacionadas con la actividad humana, pero iniciando en esta parte, y en esta parte que también enriquece mucho a la obra sobre toda esta trayectoria, digamos, histórica, en donde también se relatan, ¿no?, los debates teóricos de los que están en ese momento con este concepto. ¿Cómo podríamos entender este concepto? Sí, pues de hecho, ya se mencionó, el primer capítulo trata sobre las tortugas gigantes, los Galápagos del archipiélago de los Galápagos. De hecho, el archipiélago tiene ese nombre por las tortugas. A mí me pareció que era un ejemplo perfecto para presentar en primera instancia todos estos conceptos respecto a la extinción natural y a la extinción causada por el ser humano. Y además presentarlo desde una perspectiva que, digamos, en los términos más puristas, científicos, se nos aconseja a los investigadores no personalizar a los sujetos de estudio. Sin embargo, en una obra de divulgación, pues uno tiene que hacer todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, el capítulo sobre la extinción en las Islas Galápagos, tanto la extinción natural como la extinción causada por el ser humano, se centra en personajes. De hecho, el primer capítulo trata básicamente sobre la historia del solitario George, que fue el último de su especie. Y pues viene la historia desde que se descubrió a este individuo, la historia del cuidador, del guardaparques que estuvo a cargo de su manutención, y todo esto para introducir, para presentar el tema de la historia de la diversidad de las tortugas en las Islas Galápagos y cómo esta diversidad surge a partir de dos procesos, que es el equilibrio entre la generación de nuevas especies, o sea, la especiación, y la extinción. Es lo que determina cuántas especies encontramos en algún sitio. Y las Islas Galápagos, el archipiélago, es uno de los mejores ejemplos que conozco, porque ahí se da justamente este proceso, o sea, cómo surgen nuevas poblaciones de tortugas. Pues esto se debe justamente a que en este conjunto de islas, en cada una de las islas, se desarrolla, ha evolucionado una población diferente de tortugas. A lo largo de los miles de años, algunas de estas especies se han perdido, se han extinguido, y otras especies han surgido. Ya es el equilibrio entre el surgimiento de las especies nuevas y la extinción lo que pues lo que forma la biodiversidad. O sea, cuántas especies tenemos, pues es el equilibrio entre la extinción natural y el surgimiento de nuevas especies, o sea, la especiación. Y pues el título del libro también, el subtítulo del libro también nos habla de otra analogía. El subtítulo es La vida y la muerte de las especies animales. Pues así como la biodiversidad, el número de especies, la riqueza de especies, depende de cuántas especies nuevas surgen y cuántas se extinguen, pues es lo mismo que sucede en las poblaciones con los individuos que nacen y que mueren. ¿Cuántos individuos tenemos en una población? Pues eso resulta del equilibrio entre la muerte de los individuos y el nacimiento de nuevos individuos. Y el énfasis entonces en el libro es presentar a la extinción como un proceso natural, es como la muerte. O sea, la muerte es parte del proceso de la vida. De la misma manera, la extinción es una parte fundamental del proceso de
la generación de diversidad biológica. Y se utiliza ese concepto a lo largo de los diferentes capítulos para presentar la idea de que la extinción es un proceso natural, no necesariamente es algo que tenemos que evitar, así como la muerte, pues es algo doloroso cuando se trata de seres cercanos, pero pues tenemos que verlo también como un proceso natural, es parte de la vida. Es decir, si no existiera la muerte, no existiría la vida, así de sencillo. Si no existiera el proceso de extinción, pues los patrones de biodiversidad serán completamente diferentes. Y entonces en el primer capítulo se utiliza la historia natural de las tortugas de las Islas Galápagos para presentar esta idea de que la extinción es un proceso natural, pero que en tiempos recientes la actividad humana ha producido que la tasa con la que se producen las extinciones sea más rápida, y entonces ya se produce un desequilibrio en lo que en forma natural tendría que ser un equilibrio. Sí, bueno, al respecto de esto que nos menciona, hay una parte muy bonita en donde menciona justamente lo que dice Steve Jobs, quien dice que llamó a la muerte el mejor invento de la vida, ¿no? Y voy a leer rápido nada más, es un párrafo muy pequeño. Steve Jobs llamó a la muerte el mejor invento de la vida porque es el agente de cambio que se deshace de lo viejo y abre espacio para lo nuevo. Parafraseando a Jobs, podemos decir que tanto la muerte como la extinción son los mejores inventos de la vida. La extinción natural de especies, al igual que la muerte, permite el reemplazo de lo viejo por lo nuevo. El pensamiento de Jobs es en cierta forma una reflexión no solo sobre el sentido de la vida y la muerte del ser humano, sino sobre algo más profundo, sobre el mecanismo mismo que ha permitido la evolución de la vida sobre el planeta Tierra. Y con esta idea que se nos da desde el principio, vemos que es justo la esencia de lo que se quiere transmitir sobre este concepto, esta concepción de la extinción, verla como esta parte natural o inevitable que todos los seres vivientes de esta tierra vamos para allá, ¿no, doctor? Y bueno, hay varios personajes, ya los menciono, personajes e historias que algunos son referentes, son íconos de la extinción, ¿no? Que lo menciona como el dodo, el mismo solitario George, los trilobites, los dinosaurios, ¿no? Y también en el caso de los dinosaurios, ahí se desmienten algunos mitos que hay alrededor de la extinción. Si nos pudiera hablar un poco sobre estos personajes, digamos, que eligió para este texto, y también supongo que descartó a varios, ¿no? Entonces, hay varios personajes que lo conforman y digamos que son los más emblemáticos. Sí, no sé, ¿alguno en particular o...? Pues sí que veamos el de los trilobites, es muy interesante, pero los dinosaurios, ¿no? Que casi todos pensamos que ya que se extinguieron y que hay mucho cine al respecto, ¿no? Hay muchas ideas, todo el mundo conocemos la historia, pero en este relato que nos hace también se va desmitificando varias cosas. Y vamos viendo cómo se fue dando la historia científica de cuando se da este debate, ¿no? de la extinción y cómo no podemos hablar realmente de una extinción, ¿no? Entonces, si quiere podemos hablar de eso. Muy bien. Bueno, pues en el capítulo de los dinosaurios empieza hablando de que los dinosaurios no están en realidad extintos. Entonces esto pues suena como, no se trata de que nos vamos a encontrar un tiranosaurio al rato ahí, como en las películas de Parque Jurásico, sino de una idea científica que viene en realidad desde el siglo XIX, pero que se corroboró, que se revivió y ya se demostró científicamente apenas hace unas cuantas décadas, en los 80s, 90s, y es la idea de que
el linaje de los dinosaurios, porque esta parte también es importante hablar de los linajes. En términos científicos sería clados, pero para hacerlo más, más claro, voy a hablar de linajes, o sea, son líneas con un ancestro y sus descendientes. Podemos pensar esto como si fuera una familia. Cuando se extingue un linaje humano, pues cuando muere el último de los individuos que pertenecen a esa familia. Entonces lo mismo sucede con las especies animales, con las especies biológicas en general. Hay linajes, hay grupos de especies que están emparentados porque tienen un ancestro común. Cuando la última de las especies de ese linaje desaparece, pues es cuando desaparece todo el linaje. Entonces, al hablar de la extinción de los dinosaurios, pues tendríamos que pensar en que hace 65 millones de años se extinguió la última de las especies del linaje de los dinosaurios, lo cual pues es por décadas pues fue lo que todos los científicos pensaban, que al final del Cretácico se extinguió un número muy importante de especies de dinosaurios y que básicamente ninguno sobrevivió al cambio de era geológica. Entonces, por décadas se habló de que hace 65 millones de años se produjo la extinción definitiva del linaje de los dinosaurios. Bueno, esa es la historia clásica. Pero desde mucho tiempo atrás, ahí en el libro se platica la historia de Huxley. En el siglo XIX ya había propuesto esta idea, pero se olvidó por mucho tiempo hasta los años 70. Y esta idea es que los parientes más cercanos de los dinosaurios son las aves, son los pájaros. Había mucha evidencia desde tiempo atrás de que sí había un parentesco muy cercano entre los dinosaurios y las aves. Pero fue hasta los años 60, 70 que se empezó a hablar ya no solamente de un parentesco, sino de la idea de que tanto las aves como los dinosaurios pertenecían al mismo linaje, a la misma familia, es decir, tenían el mismo ancestro. Y esto pues no había algunas pruebas circunstanciales, pero en los 70s, 80s se empezó a tener más información, y ya con métodos de estudio más certeros, pues ya prácticamente ya quedan pocos científicos, pocos paleobiólogos que dudan de la veracidad de que efectivamente las aves y los dinosaurios pertenecen al mismo linaje. O sea, son la misma familia biológica, tienen el mismo ancestro y comparten millones de años de historia evolutiva. Ahora, si eso es cierto, que ya la gran mayoría de los biólogos están de acuerdo en que es una realidad, todavía hay algunos escépticos recalcitrantes por ahí, ya de la vieja escuela, pero la inmensa mayoría de los biólogos ya están de acuerdo con esto. Si es cierta esta idea, es que los dinosaurios y las aves pertenecen al mismo linaje, tienen el mismo ancestro, entonces tenemos que llegar a una conclusión inescapable. Si ese es el caso, y las aves obviamente siguen existiendo, tenemos más de 11.000, 12.000 especies de aves, pues tenemos que llegar a la conclusión de que los dinosaurios no están extintos. ¿Por qué? Porque pertenecen a este mismo linaje. Es decir, las aves que conocemos, los pajaritos, desde los colibríes hasta las águilas, el avestruz, las 11 o 12.000 especies de aves que conocemos actualmente, pertenecen al linaje de los dinosaurios. Por lo tanto, son dinosaurios.
Y si hay aves que están vivas actualmente, pues eso implica entonces que los dinosaurios, no todos los dinosaurios están extintos, solo que ahora los conocemos con otro nombre. Los llamamos pájaros o aves, o etcétera, etcétera. De hecho, en el libro, la vía narrativa que utilicé fue pues, el hacer pensar al lector en todo el tipo de interacciones que tenemos con los dinosaurios actualmente. De hecho, en la bandera mexicana, pues tenemos un dinosaurio como escudo nacional. Es un ave, porque el águila obviamente es un dinosaurio. Entonces resulta que en el escudo nacional de México tenemos un dinosaurio. Así pues mucha gente prácticamente todos los días se desayuna huevos de dinosaurio. Todavía se siguen utilizando plumas de otros tipos de dinosaurios para hacer almohadas, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que conocemos como aves, como pájaros, pues técnicamente pues son dinosaurios. Entonces, no se extinguieron todos los dinosaurios. Sí, obviamente las formas tradicionales que conocemos de los dinosaurios, pues sí hubo una gran extinción hace 65 millones de años, y pues sí, esa rama de los dinosaurios sí desapareció, pero el linaje completo de los dinosaurios sigue existiendo, solamente que es representada por unas formas que son diferentes. Y ya rápidamente, para ya no aburrir mucho con esto, uno de los elementos clave para encontrar esa relación entre los dinosaurios y las aves es las plumas. Bueno, obviamente todas las especies modernas de aves tienen plumas. Y entonces uno de los elementos básicos para encontrar esa relación entre los dinosaurios y las aves era la pregunta, bueno, entonces si ese es el caso, pues entonces que los dinosaurios tenían plumas. Esa era una pregunta que se hacía hace unos 30 años. Y había especulaciones, bueno, algún día seguramente se va a encontrar un fósil de dinosaurio con plumas, y eso va a ser la prueba definitiva de esta relación. Y efectivamente en los años 90, finales de los años 90, en China se encontró el primero de los fósiles de lo que tradicionalmente se conoce como dinosaurio, con claras muestras de que había tenido plumas. Desde entonces, ya en este siglo, se han descubierto ya decenas de fósiles de dinosaurios emplumados. Y de hecho, esto se refleja incluso en la serie de películas de Parque Jurásico, y en las más recientes, los raptores, los velociraptors, ya los representan en algunos de los casos con plumas, o al menos con coloración tipo más parecido a las aves modernas, que pues parece ser que es el caso, que estos dinosaurios en particular sí, seguramente tenían plumas, y seguramente eran plumas de colores muy vistosos. Es decir, los dinosaurios, algunos de ellos tenían plumas, y esa es una de las pruebas más claras de la relación directa ancestral entre las aves y los dinosaurios. Pues sí, doctora, entonces muchos de nosotros cenamos dinosaurio en Navidad, ¿no? Entonces quedamos con esa idea. Y hay otro personaje también que no está tan interesante como los dinosaurios y como todos los demás, que es el linaje del ser humano, ¿no? Que también es otro de los capítulos. Y ahí nos habla de esta diáspora de los ancestros que tuvo el ser humano, y que también es muy impresionante cómo nos las va narrando, en dónde surgió, y toda esta diversidad de especies, ¿no? Que existieron. ¿Nos puede platicar muy rápido sobre eso? Sí.
por favor. Sí, claro. Es el capítulo sobre los homínidos, que es el nombre técnico que se utiliza actualmente. Básicamente estamos hablando ya hablamos sobre el linaje de los dinosaurios y cómo las aves forman parte de ese linaje. Pues es lo mismo con los fósiles de los homínidos. Pues esos son, pues no solamente, o sea, no se trata de los ancestros, sino, o sea, no descendemos de algunos de estos homínidos que vivieron hace unos pocos millones de años o cientos de miles de años, sino más bien son como nuestros primos, son como nuestros hermanos, son parte de nuestra familia, son parte de nuestro linaje, aunque no descendamos directamente de ellos. Entonces, no es que los fósiles de los homínidos sean representantes de nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, son más bien parte de la línea paralela a la de nosotros, es decir, son más como nuestros hermanos o nuestros primos. Entonces, la idea es que en este linaje, pues ha habido muchos diferentes tipos, muchas diferentes especies. Actualmente, los homínidos están representados por una sola especie, que somos nosotros, somos Homo sapiens. Pero hace todavía unos cuantos miles de años, unos 20.000 años, 40.000 años, 50.000 años, 100.000 años, en un momento sobre la Tierra pudo haber, según los más recientes descubrimientos, pues no sé, 5, 6, 8 especies diferentes de homínidos, incluyendo Homo sapiens, todos ellos conviviendo en el planeta Tierra. Entonces, la extinción también es parte de la evolución en el linaje de los homínidos, así como el surgimiento de nuevas especies. Entonces, ver la historia de estos homínidos, ver cuándo surgieron, en dónde surgieron, desde la diáspora partiendo desde África hasta dispersarse por todo el mundo, cuando se extinguieron algunas de estas especies, pues básicamente es reconstruir nuestra propia historia, es reconstruir la historia de nuestro linaje, es reconstruir la historia de nuestra familia. Y pues darnos cuenta que pues actualmente somos el último representante de esta gran familia que en algún momento fue muchísimo más amplia. Se compartió el planeta hace unos cuantos miles de años con muchos de nuestros parientes en este mismo linaje y solo quedamos nosotros. Entonces, eso es algo que nos lleva a la reflexión sobre nuestra posición en la historia de la vida en el planeta y de la responsabilidad que tenemos, porque somos la única especie que nos damos cuenta de todos estos procesos. Claro, doctor. Y bueno, en este caso hay varias preguntas, también por ahí comentarios que se ocupan sobre esta parte de si la extinción es inevitable y es parte del proceso, digamos, natural de la vida, en esta analogía que hace. Pero en el libro también se puntualiza mucho para diferenciar esta extinción que se vive en tiempos históricos, ¿no? Como se menciona hacia el final, a estas grandes extinciones que existieron durante millones de años en procesos tan largos, en procesos diferentes, porque algo que menciona en el libro es justamente eso, cada evento de extinción es único. La extinción que ahora se está hablando y que también se menciona al final del libro es sobre se habla de la sexta extinción masiva, que se vive en la actualidad y que tiene una gran diferencia con estas otras extinciones que se relatan. En este caso, ¿cómo podemos entender esto? Y también cómo se enfrentan las extinciones modernas. Se maneja un término también al final de extinción
y con diferentes alternativas desde la ciencia para enfrentarlo, ¿no? Que también se tienen diversos dilemas éticos y diferentes aspectos ahí importantes, que ya son esta última parte del libro en donde se aborda de manera más reciente, digamos, todo este proceso, este fenómeno. Sí, así es. Esto tiene que ver con la analogía que mencioné al principio, que podemos ver la extinción como el proceso natural equivalente a la muerte. Entonces, obviamente, la muerte es parte de los procesos naturales, pero pues tendemos a ver a la muerte como algo que pues como nos causa tanta zozobra, tanta pena cuando personas cercanas mueren, pues se tiende en algunos círculos se tiende a ver, pues bueno, hay que hacer todo lo posible para evitar la muerte. Pero lo mismo sucedería con las extinciones entonces. No sé, habría en algunas personas intuitivamente podríamos pensar que habría que evitar las extinciones a toda costa. Pero entonces hay que distinguir entre las extinciones naturales, entre la muerte natural y las extinciones causadas por el ser humano, y los patrones de muerte cuando ya no son parte del proceso natural de la propia existencia del fenómeno que conocemos como vida. Entonces, podemos usar una analogía similar, pues obviamente no en las poblaciones humanas, pues creo yo que no habría persona razonable que quisiera eliminar el proceso de la muerte, o sea, en su totalidad. Ahora, que queramos reducir la tasa de mortalidad en casos de poblaciones o, no sé, evitar, por ejemplo, las guerras, los genocidios, las pandemias hoy en día, pues claro, por supuesto, eso es algo que éticamente tenemos que hacer. O sea, tenemos que reducir la cantidad de las tasas de mortalidad inducidas por los propios procesos humanos. Pues lo mismo sucede con las extinciones. La extinción es un proceso natural, es algo que va a seguir existiendo a lo largo de los miles de años, de los millones de años, pero lo que se trata de evitar o de amortiguar, pues son las extinciones no tan naturales, aquellas causadas por la actividad humana, ya sea en forma directa, o sea, la sobreexplotación de algunas especies, como las causadas indirectamente, o sea, simplemente la actividad humana, el cambio climático, por ejemplo, es un hecho que la actividad humana, actividad industrial, sobre todo humana, está cambiando los patrones de clima a nivel mundial, y esos cambios en los patrones de clima están causando el declive de muchas poblaciones y por ende probablemente la extinción de muchas especies. Ese tipo de extinciones causadas por la actividad humana, pues son las que la biología de la conservación trata de evitar. ¿Por qué? Porque no son parte del proceso natural de generación de nuevas especies en comparación con la extinción de estas. Estos procesos de especiación natural y de extinción natural tienen lugar a lo largo de miles de años, de cientos de miles de años, de millones de años incluso, mientras que las extinciones causadas por la actividad humana pues suceden en lapsos de décadas o de siglos en algunos casos, y obviamente la tasa de extinción que tenemos actualmente provocada por la actividad humana pues es muchísimo más rápida que la que se produce en términos naturales. Entonces, cuando hablamos de la extinción del dodo, de la pérdida de varias especies de las moas, que eran unas aves naturales de Nueva Zelanda y que se extinguieron en unas pocas décadas después de la llegada del ser humano,
pues todo este tipo de extinciones están sucediendo en lo que podemos llamar una fracción de tiempo de lo que normalmente deberían suceder. Entonces, sí es muy importante hacer esa distinción entre el proceso de extinción natural y el proceso de extinción causado por la actividad humana. Claro, y también, bueno, esta parte es importante para los que lean este libro hacia el final. Se hace énfasis en esta parte de las extinciones que se denominan históricas. Estamos hablando de 2000 años. Y como decía el doctor, es una parte apenas minúscula de toda esta historia de las extinciones. Esa es mini, es muy, muy pequeña, y de verdad sitúa la actividad humana como una verdadera, pues no sé, depredadora. Los relatos que se dan en esta parte realmente son relatos muy, muy violentos, ¿no? Por ejemplo, el de las palomas, cómo desaparecen de esta manera. Realmente sí es impresionante esta parte. Hay varias, bueno, al final ya para ir cerrando, doctor, esta parte y abrir las preguntas, que hay varias que nos están mandando. Hablar de estas estrategias de conservación, de esta biología de la conservación que hacia el final se menciona en el libro, y todas estas partes de la ciencia que se está trabajando, ¿no? La clonación, lo que se menciona como selección artificial, y que también genera diferentes dilemas éticos. Entonces, pero desde la biología de la conservación, que también es una de sus líneas que ha estado de investigación que trabaja, se da también, ¿no? esta luz sobre esta parte de lo que se está haciendo actualmente. Sí, bueno, pues es parte de los pues sí, como comentas, son los dilemas éticos que están asociados con el desarrollo de tecnologías que nos permiten manipular estos procesos naturales. Entonces, en uno de los capítulos se me ocurrió contrastar precisamente esa idea de cómo la tecnología actual, sobre todo la ingeniería genética y otras técnicas, nos permiten tener cierto control sobre estos procesos que son naturales. Entonces se habla de, por ejemplo, se contrasta la idea de que es posible desextinguir algunas especies. La idea es que si se tiene tejidos o material genético, de alguna manera se ha conservado información genética sobre alguna especie que ya ha desaparecido, pues está la idea de que se pueden utilizar técnicas como la clonación para revivir a estas especies, desextinguirlas, como es la palabra que se utiliza. Entonces, por ejemplo, hay la idea desde hace pues, ya algunas décadas, algunos años, de que sería posible desextinguir al mamut lanudo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se han encontrado ejemplares de esta especie de mamuts en Siberia que están congelados y que sería posible teóricamente en algún momento encontrar material intacto, tejidos intactos del que se pudiera extraer información genética, y esta información se pudiera insertar en células reproductivas de elefantes, por ejemplo, de elefantas. Y de esta manera reproducir a través de embriones, que en realidad serían elefantes, pero con la información genética de los mamuts. Esto, para decirlo así muy llanamente, estamos todavía a décadas o más de que se pueda hacer estrictamente esto. Entonces, es algo que en realidad es una discusión pues más teórica que otra cosa. Pero teóricamente sí se podría hacer con especies que se extinguieron hace apenas unas décadas y para las cuales sí se tiene material genético.
fresco, o sea, digamos, más reciente. Entonces, por ejemplo, incluso del solitario de George, la tortuga gigante de las Galápagos que murió en 2012, se conservó muestras de tejido a partir de los cuales teóricamente también se podría resucitar a la especie, se podrían hacer descendientes que fueran idénticos genéticamente a George, y pues se podría hablar de esa desextinción. Entonces, bueno, por lo menos en principio existe la tecnología para desextinguir especies que ya han desaparecido. Por otro lado, pues hay tecnologías también para lograr el propósito contrario, que es extinguir alguna especie que sea perjudicial. Por ejemplo, ¿cuál se podría en principio lograr la extinción de algunas de los organismos patógenos que generan algunas enfermedades o plagas en el ser humano? ¿Qué tan ético sería esto? ¿Qué tan conveniente? Pues es algo que se tiene que discutir ampliamente. Pero pues, podemos ir a cosas más tangibles. Por ejemplo, hay tecnologías que podrían permitir, por lo menos al principio, lograr la extinción de cierto tipo de mosquitos, por ejemplo, de los mosquitos que transmiten cierto tipo de enfermedades. Nuevamente la pregunta sería esa, ¿es ético hacer eso? No estamos, como se dice por ahí, no estamos ya entrando en zonas donde ya estamos jugando el papel de dioses sobre la naturaleza. Entonces, ese capítulo se trata justamente de esa encrucijada que representa el desarrollo de estas tecnologías que por un lado nos permiten reconstruir especies ya extintas, por otro lado nos permite extinguir a otras especies. Pues obviamente es una discusión pues que va a llevar mucho tiempo y bueno, primero tenemos que ver si realmente ya en los hechos es posible hacer este tipo de cosas. Sí, pues hacia el final del libro se quedan varias preguntas en este sentido que se van a ir respondiendo desde las diferentes disciplinas científicas. Y doctor, pues nada más para ya por último pasarle algunas preguntas de quienes nos están viendo. Por ejemplo, dice, hola, soy Alejandro, tengo 12 años. ¿Creen que sea ético que Elon Musk quiera hacer un Jurassic Park en la vida real? Gracias, Alejandro, por vernos. Esa es la pregunta, doctor. Sí, bueno, habría que ver exactamente cuál es el proyecto. O sea, así como en la película, hacer realmente un parque en el que haya tiranosaurios, etcétera, etcétera. Esa tecnología en la vida real no existe todavía. O sea, bueno, para empezar, nadie ha encontrado todavía información genética, o sea, ADN de dinosaurios viable. En la película, en la novela original de Crichton, ese material se obtenía a partir de insectos que supuestamente habían picado a algún dinosaurio y que estaban conservados en ámbar. Bueno, pues todo eso o sea, teóricamente sería posible, pero es altamente, o sea, técnicamente, tecnológicamente es altamente improbable. Entonces, bueno, o sea, recrear un parque jurásico como en la película, pues es algo que no es todavía viable, ni lo será en mucho tiempo. Ahora, lo que sí se podría pensar realistamente en algunos años sería el reconstruir, por ejemplo, los ecosistemas de hace 10.000 años, o sea, antes de que se extinguieran los mamuts y otros grandes mamíferos. Se puede reconstruir hasta cierto nivel algunos de estos
algunas de estos ambientes. O sea, por ejemplo, reconstruir algunas características de los mamuts en elefantes y llevarlos a Norteamérica, reintroducir leones que existieron en África, chitas que había en Norteamérica, y otras especies que se podrían reconstruir, o sea, tratar de reconstruir el ecosistema que existía en Norteamérica hace 15.000 años, por decir algo. Eso teóricamente se podría lograr. Ahora, la parte de la ética, pues es algo que se discute ampliamente. Es ético y además, bueno, la otra pregunta, además de la parte ética, es, bueno, ¿para qué querríamos hacer eso? O sea, hay biólogos de la conservación que están muy a favor de este tipo de proyectos, diciendo que precisamente la idea de la biología de la conservación es reconstruir los ecosistemas naturales antes de que estos hubieran sido transformados por la actividad humana. Entonces, la idea de reconstruir un ecosistema de hace 15.000 años, pues para ellos es perfectamente lógica. Por supuesto que hay muchos otros contraargumentos. Entonces, no hay una sola respuesta. Pues, hay muchas consideraciones éticas, sociales, biológicas, y pues por otro lado también, pues simplemente el hecho, bueno, ¿para qué querríamos hacer eso? Pues son preguntas que se tienen que poner sobre la mesa. Entonces no hay una sola respuesta. Mi opinión sería que pues hay cosas más importantes de conservación en sitios, hay problemas más apremiantes que estar tratando de pensar en reconstruir ecosistemas pues ya extintos. Sí, hay otra pregunta, bueno, hay varias, voy a escoger algunas tenemos ya un poquito de tiempo. Sergio David Cohen Coronado dice, ¿cuál es el beneficio de entender los procesos de extinción? Bueno, pues es lo mismo que cuando estudiamos la muerte como fenómeno biológico. Si entendemos la parte natural del proceso de la muerte, y si entendemos además los fenómenos que causan altas mortalidades o cambios en los patrones de mortalidad, pues podemos desarrollar, pues no sé, en el caso de medicina, podemos desarrollar medicinas, por ejemplo, u otro tipo de actividades o de medidas sociales que nos puedan mitigar el efecto de las altas mortalidades. Pues lo mismo sucede con las extinciones. Si entendemos el proceso natural de la extinción, cómo se da a nivel de las eras geológicas, y entendemos cómo se está dando el proceso de extinción actualmente por la actividad humana, pues eso nos permite tomar medidas para contrarrestar los efectos nocivos de la pérdida de las especies. Pues básicamente, entre más conocimiento tenemos sobre los procesos naturales, pues más herramientas tenemos para evitar los efectos nocivos de esos mismos procesos. Claro, hay muchos comentarios, muchas felicitaciones, doctor. Silvia Paz nos dice, la extinción es un gran tema para reflexionar en estos días. Supongo que va de la mano de la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, y ciertamente sí tiene que ver con esta latencia de la muerte, ¿no, doctor? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, bueno, la pandemia es que tiene, aparte de los evidentes impactos que ha tenido sobre las sociedades humanas, hay otro aspecto pues, que se está discutiendo en forma paralela, que tiene que ver con el origen del virus. O sea, cómo es que llegó a las poblaciones humanas. Es algo que incluso eso fue noticia hoy mismo, que la Organización Mundial de la Salud ya está formando un comité nuevo para estudiar el proceso, pues, o sea, de cómo saltó el virus de una población natural, que muy probablemente el hospedero original es alguna especie de murciélago,
cómo pudo llegar de esas poblaciones naturales al ser humano y transformarse en el virus SARS-CoV-2, que es el que está produciendo esta pandemia. Ahora, esto tiene que ver con las cuestiones de extinción y la relación del ser humano con las poblaciones de animales naturales, porque es un proceso en por lo menos dos direcciones. Así como es importante entender cómo es que pudo brincar este virus desde las poblaciones naturales a las poblaciones humanas, existe también el riesgo, no minimizable, de que esta misma forma ya transformada, ya con mutaciones que se ha desarrollado en los seres humanos, pueda transmitirse a especies silvestres. Y no estoy hablando únicamente de primates, o sea, chimpancés o gorilas, sino hay evidencia de que ya hay evidencia de que algunas especies de fauna silvestre pueden contagiarse de la forma humana de la forma del virus que afecta a los seres humanos. Es decir, puede haber un contagio en el otro sentido, desde las poblaciones humanas a las poblaciones naturales. Y es posible también que se puedan producir algunas declives en las poblaciones naturales, e incluso la extinción de algunas especies. Pues, doctor, muchas gracias. Antes de pasar a una pregunta muy importante que nos hace Mauricio Rubalcaba, que dice, ¿cómo podemos entrar al sorteo de los libros? Eso nos los va a responder Heriberto. Doctor, si nos puede, pues ya para finalizar, invitar al público y a esta lectura, ¿no?, del libro, y para cerrar ya con esta participación antes de que Heriberto nos dé esta información. Sí, bueno, pues pues no sé, o sea, la invitación sería pues aquellos que no han leído el libro, pues por supuesto, mi invitación personal es a que se acerquen al libro, lo examinen y ojalá, espero que se encanten con nuevamente regreso esa palabra, esa es mi intención, esa fue mi intención al escribir el libro, el encantar al lector, el llamarle la atención sobre el tema, y espero que pues más gente pueda, ojalá que puedan disfrutar la lectura del libro. Esa es por lo menos mi intención. Y pues también para aquellos que estén interesados, el martes próximo también hay un evento del Fondo de Cultura Económica a través del concurso Leamos la Ciencia para Todos. Este es el martes 31, a las 12 del día. Hay un evento en el que me invitaron a hablar más acerca de este libro en el contexto del concurso del Leamos la Ciencia para Todos, que es un concurso en el que las personas pueden participar escribiendo acerca de uno de los libros del Fondo de Cultura Económica. Hay una amplia, más de 250 volúmenes sobre diferentes temas. Entonces, este martes voy a hablar sobre el libro en particular de las Crónicas de la Extinción en el contexto de ese concurso. Entonces, pues también si quedaron algunas dudas, pues tal vez el martes podamos platicar más sobre el libro y sobre el contenido del libro y sobre algunas impresiones. Muchas gracias, doctor. Pues de verdad, recomendarles a todos los que nos están viendo que lean este libro, que lo consigan y que ahorita se lo ganen también. Recomendarles también, empiecen por el apéndice de categorías taxonómicas. Es un libro muy completo para familiarizarnos y entrar con todo en el contenido. Categorías taxonómicas está muy interesante, y eras geológicas, el apéndice también es muy bueno para antes de iniciar la lectura.
Y también contiene una bibliografía muy amplia. Ahora sí, Heriberto, si quieres decirnos las preguntas para que rápido nos contesten y ganen los libros. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Susana. Gracias, Héctor, por esta charla tan amena y tan informativa sobre tantos temas, ¿no? La vida, la muerte, todas las especies animales, incluidas el ser humano, por supuesto, ¿no? Que han pisado esta tierra. Pues bueno, ¿cómo se van a ganar estos libros? Tenemos 3 ejemplares cortesías del Fondo de Cultura Económica para obsequiar a las personas que nos hacen el favor ahorita de acompañarnos. Veo que hay muchas preguntas, muchas felicitaciones para el doctor Arita. Creo que también hay personas ahí de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 que también nos acompañan, ¿no? Este lugar ahora muy importante porque es centro de vacunación también. Entonces, bueno, estos 3 libros se van a ir con 3 preguntas distintas a los primeros que respondan a través del chat del Facebook de la Facultad de Ciencias. Y para esas 3 preguntas yo les propongo que cada uno de ustedes nos den una pregunta, Susana, Iris, Héctor. Entonces, no sé si contigo, Susana, empezamos con la primera pregunta. Sí, claro que sí. Por aquí teníamos, ¿cuál es el número? La primera pregunta sería, a ver, atentos, el número de la colección de Crónicas de la Extinción. ¿Qué número de la colección La Ciencia para Todos es este que presentamos, que estuvimos hablando hoy y está su autor? Esa sería la primera pregunta. ¿Cuál número del libro de la colección La Ciencia para Todos es Crónicas de la Extinción? Muy bien, recuerden que tenemos 252 títulos publicados de diferentes áreas temáticas. Entonces, ¿cuál es este de Crónicas de la Extinción? Iris, ¿cuál sería tu pregunta? Ok, la segunda pregunta va muy enfocada justamente a esta colección, La Ciencia para Todos, que la verdad es una joya. De verdad vale mucho la pena que la aprovechen, así como el doctor nos ha platicado, tenemos muchas historias que contar efectivamente. Y me gusta la palabra historia porque ayer platicábamos en el ciclo de Ciencia en 10 de historias de divulgación de la ciencia con la doctora Elaine Reynoso. Así que la pregunta que le vamos a hacer es ¿cuáles son los temas que aborda esta colección de La Ciencia para Todos? Muy bien, las áreas temáticas. Recuerden que en el diseño de los libros, además, cada color representa un área temática y son 7 Exacto. áreas temáticas. Entonces, díganos cuáles son. Bueno, finalmente, Héctor, ¿cuál crees que sería la pregunta más adecuada para que las personas que nos acompañan aquí se lleven un libro tuyo? Pues una muy fácil, sí, regaladita. Nada más que nos digan en dónde vivió el solitario George. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, me quedé pensando yo si el solitario George no también es el solitario ser humano, ¿no? Ya que somos la única especie de nuestro linaje. Muy bien, pues ahí están las recuerden preguntas. que vamos a ir registrando las primeras respuestas, así que por timer nuestro floor manager nos va a hacer favor de registrarlos y una vez que tengamos cuáles fueron las primeras preguntas, los contactaremos para pedirles su correo electrónico y a través del correo electrónico les pediremos sus datos para hacerles llegar este precioso ejemplar hasta la comunidad de su hogar. Así es. Yo misma les voy a escribir también un correo electrónico para confirmar los datos y ponernos de acuerdo cómo les podemos hacer llegar su ejemplar. Perfecto. Pues, de verdad, no sé, Susi, Heriberto, doctor, si tengan algo que añadir. Yo quisiera retomar nada más lo último que dijo el doctor Arita sobre la charla que va a tener el próximo martes en el marco también del concurso Leamos la Ciencia para Todos. Les recuerdo a todos los que nos acompañan que el 31 de agosto precisamente es la fecha de cierre de la convocatoria de este concurso. Pueden participar personas de 12 hacia arriba, ¿no? Con diferentes tipos de texto, puede ser un resumen, puede ser un ensayo didáctico o incluso un texto libre, ¿no? La cuestión es que se animen a leer alguno de los libros de la colección, redacten un pequeño texto y lo envíen ahí
según las indicaciones que tiene nuestra convocatoria, o que pueden además consultar en la página, en el micrositio de lacienciaparatodos.mx. Ahí pueden obtener todos los detalles de cómo pueden participar en este concurso. Y bueno, yo les doy un tip que es Crónicas de la Extinción, pues se compone de varios capítulos y cada uno tiene su propia personalidad y su propio encanto, como decía el doctor Héctor Arita. Entonces, si no les da tiempo de leer todo el libro, léanse 2, 3, 4 capítulos y yo creo que con eso es suficiente para poder redactar un muy buen texto y participar en esta convocatoria. Así es, perfecto, Heriberto. Pues gracias, Susi, doctor. ¿Algo más? Pues nada más agradecer la oportunidad para platicar con nuestros amigos lectores y agradecer al público también, por supuesto, su atención. Creo que sí, Susi, ¿algo más? Pues sí, también agradecer a todos los que nos siguieron e invitarlos a que lean esta maravilla del libro del que estuvimos hablando. De verdad es muy emocionante todo lo que podemos conocer en esta obra. Y también invitarlos a los ciclos que tenemos en la Facultad de Ciencias para conocer los proyectos que se están trabajando en la facultad. Y también para la parte de divulgación científica que se está haciendo. Entonces, invitarlos a que nos sigan, a que participen y a que nos den también sus opiniones sobre esto. Y pues gracias, Heriberto, por esta colaboración. De verdad es muy, estamos muy contentas por esta colaboración y gracias a todos los que nos vieron. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Heriberto, Susi, doctor. Luis, estamos justamente en sintonía, y a ustedes que nos están viendo, como dice Susana, que cada mes tenemos este ciclo de conferencias, los viernes de cultura, tenemos el Ciencia desde Ciencias y el Ciencia en 10, que son historias de divulgación de trayectorias, así que no se olviden estar pendientes de nuestras redes sociales y pues seguimos en contacto, y acuérdense que ciencias somos todos. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye.